buenos días, bienvenidos a esta quinta sesión de OTT Café. Mi nombre es Alejandra Barraza Morales. Les saludo desde el Centro de Investigación Científica de Yucatán, desde la coordinación de la Oficina de Transferencia de Tecnología, y pues también participamos en la parte de enlace gubernamental. Recuerden que este espacio, este OTT Café es un espacio para compartir experiencias, para comentar sobre temas de innovación, de transferencia de tecnología, de propiedad intelectual, y también para compartir información muy importante en estas temáticas, como es el caso del día de hoy, que vamos a hablar de una convocatoria de maduración de tecnologías en el área de la salud. Esperamos que esta sesión pues sea de mucho provecho para todos ustedes. Recuerden que es una sesión un poquito informal, les invitamos a ir por su té, por su café para que nos acompañen. Y el día de hoy me va a ayudar a llevar esta entrevista mi colega, el maestro Juan Jesús González Ávila. Él es parte de la red OTT y del consejo directivo en la parte de vinculación y enlace industrial. Juan, buenos días, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Ale. Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a los miembros de la RTT, a nuestros invitados. Y ciertamente, para reiterarles, nosotros somos una red de oficinas y profesionistas altamente especializados, dedicados a que la ciencia y la tecnología pues puedan resolver problemas reales. Si desde tu universidad, tu empresa, tu institución quieres colaborar con nosotros, con gusto te podemos atender y te podemos conectar. Pues bien, a mí me toca presentar a los invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Nos acompaña el día de hoy Diego y Alejandro, ambos de la UNAM, y quiero compartir un poco más de sus perfiles y de sus trayectorias profesionales. Pues bueno, comenzamos con Diego. Diego es un licenciado en química de la UNAM que estudió su posgrado en Japón, becado también por el gobierno de Japón, y que actualmente se desempeña como vicepresidente de innovación y desarrollo del grupo farmacéutico Neopharma. ¿Qué es Neopharma? Pues desarrollo desde la parte de principios activos, medicamentos genéricos, hasta proyectos de innovación mediante vinculación con el sector académico. Es decir, que Diego también pues tiene una vida de alta dirección y también una vida técnica muy, muy interesante porque, por un lado, pues también es parte del consejo directivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, es ANIFAM, y además es presidente ahí mismo de la Comisión de Investigación. Es parte de la Cámara Americana de Comercio y de la Cámara Suiza, y ciertamente actualmente preside la Fundación de Innovación y Ciencia para el Desarrollo Empresarial, INCIDE. Algo que también hay que destacar de él es que fue parte del Consorcio de Científicos Innovadores que hicieron frente al COP19, una iniciativa convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahora bien, Alejandro, economista de formación, un apasionado innovador mexicano que le gusta vivir el ecosistema, es académico, es catedrático dentro de la facultad que lo formó, y además ha colaborado en organismos de representación empresarial en el sector automotriz y farmacéutico, muy especializado desde la perspectiva de Open Innovation y Venture Capital. Y también desde la parte de Venture Capital puedo decir que es una persona que le apuesta a las startups y es inversionista ángel en 5 de ellas, de hecho. Y además es inversionista en Play Business, que es una fintech de crowdfunding, en donde pues ahí está apostándole a nuevas propuestas tecnológicas del país. Y ciertamente hay que destacar que él fue muy destacado dentro de su rol en la parte de los programas de innovación dentro de lo que fue el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de Secretaría de Economía. Actualmente se desempeña como gerente de innovación dentro de lo que es la Fundación INCIDE. Para darle preámbulo a esta charla, me gustaría ahí colocar un par de datos. Hablar sobre los innovadores en el sector farmacéutico de México hace ya pues 75 años. Hablemos de Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, que fue pues también un químico de la UNAM y a los 26 años pues logró un cambio trascendental en salud femenina gracias a sus contribuciones al desarrollo de la píldora anticonceptiva. Y también hay que recordar la aportación del profesor Miguel Ángel Álvarez Ochoa, que en Guadalajara y ahí en Pisa lograron hacer electrolit que atendió una pandemia, la pandemia de cólera en ese momento en México. O sea, tenemos talento en México, tenemos grandes oportunidades de poder aportarle a la humanidad, y Diego y Alejandro hoy nos vienen a aportar de una más.
un nuevo espacio para poder hacer que las cosas pasen en México. Adelante, Ale. Muchas gracias, Juan. Bien, pues me gustaría poner un poco en antecedente a los asistentes para aquellos que no conocen a Fundación Incide, preguntarte, Diego, ¿qué es Fundación Incide? ¿Cuál es su misión? ¿Quiénes la conforman? Sabemos que llevan ya una larga trayectoria, pues impulsando la competitividad de las empresas en México basada en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, que nos platicaran un poquito sobre quiénes son y su trayectoria. Claro, primero muchas gracias por el espacio que nos están dando para promocionar la iniciativa Booster de Incide y comentarles sobre Incide. Incide es una fundación conformada por 8 de los principales laboratorios farmacéuticos del país. Estamos representando diferentes áreas terapéuticas, diferentes formas galénicas y somos laboratorios que estamos comprometidos no solamente con crear acceso a terapias para los pacientes, sino también incursionar con innovaciones creadas en México, maduradas en México y producidas en México para los pacientes mexicanos, dependiendo de las problemáticas epidemiológicas del país. Fundación Incide se fundó en 2013, ya hace unos añitos, a raíz de justamente la necesidad que veíamos de estar integrando el sector de innovación a los diferentes jugadores del ecosistema de una manera más concertada. En cada uno de los laboratorios que conforma Incide por su cuenta ha hecho pues patentes, productos diferenciados, ha colaborado con diferentes instituciones, pero también llega un punto donde se ve la necesidad de la colaboración para poder ir más lejos con proyectos cada vez más ambiciosos y también bajo esquemas, digamos, de innovación abierta o colaborativa que nos permita gestionar el talento em, de diferentes sectores. Por ejemplo, el académico tiene un talento enorme en el país, que tienen grandes proyectos, grandes ideas, que están pues buscando justamente lanzar al mercado. Nosotros tenemos conocimientos regulatorios de protección industrial, intelectual, de transferencia de tecnología, de validación y finalmente comercialización. Y bueno, lo que busca Incide es incidir, que así como lo dice el nombre, en esta tecnología, en esta innovación producida en el país, para que pueda volverse una realidad de esos proyectos que a veces empiezan en una banca de laboratorio y que termine en un producto que le cambie la vida a una persona que quizás está padeciendo alguna enfermedad. Y pues sí, a lo largo de estos años, Incide ha estado haciendo diferentes esquemas de vinculación, de acercar a este grupo de industriales con el sector de creación de conocimiento y pues el día de hoy con Booster estamos buscando justamente eso, hacer una plataforma donde podamos dar espacio a que innovadores, emprendedores presenten sus proyectos, sus ideas para poder ayudar a madurarlas y eventualmente buscar fondeos y pues vinculación con nosotros, entes productivos, para que algún día lleguen al mercado. Muchas gracias, Diego. Sí, sabemos que ya llevan tiempo fomentando algunos programas de maduración de tecnologías. Y en ese sentido, Alejandro, preguntarte un poco como antecedentes. Creo que en 2017 ustedes lanzaron una feria nacional de investigación en medicina translacional e innovación. ¿Nos pudieras platicar un poquito cómo fue esa evolución hasta llegar a las convocatorias que han lanzado el año pasado y en este año? Claro, por supuesto, Alejandra, muchas gracias. Pues como comentó Diego, parte de la función primordial de Incide es buscar conectar a las empresas farmacéuticas mexicanas con distintos actores del ecosistema de innovación en salud. Entonces, todo el tiempo desde la fundación estamos escauteando desarrollos tecnológicos en la academia, con vendedores, con startups, y conforme el tiempo fue evolucionando, esa búsqueda permanente o ese escauteo de tecnologías fue cobrando vida en iniciativas un poco más formales. La primera de ellas fue esta Feria Nacional de Medicina Translacional que bien mencionas. En aquel momento se lanzó en alianza con los Institutos Nacionales de Salud. Lo que se buscaba era justo darle salida al mercado a los desarrollos que estaban sucediendo
en los institutos nacionales de salud y en los hospitales de alta especialidad, sobre todo, porque también incluía, por supuesto, las universidades públicas y privadas y a los centros de investigación. Y la idea era conjuntar las necesidades del gobierno federal, en específico de la Secretaría de Salud, con el interés de desarrollo de nuevos tratamientos de las farmacéuticas mexicanas, con la investigación que ya se realizaba en estas instituciones que ya mencioné. Pues, originalmente la feria tenía un corte un poco más académico, ¿no? Era un concurso donde tú mandabas la ficha de tu producto, se hacía una exhibición de pósters, estos pósters eran compartidos con la gente de la Secretaría de Salud, las empresas farmacéuticas, y en las subsecuentes ediciones de Fenimeti se fue incorporando también una pasarela o un demo day, por así decirlo, donde los proyectos que eran seleccionados o los mejores tenían la posibilidad de presentar o de fichar ante las farmacéuticas y testigos de la Secretaría de Salud de estos desarrollos. Entonces, así surgió Fenimeti, y lo que nos fuimos encontrando en digamos, lo que aprendimos en esa primera experiencia, es que descubríamos tecnologías robustas, generalmente en etapas tempranas, generalmente en investigación preclínica o clínica fase 1 en el mejor de los casos, pero que todavía necesitaban, digamos, pulirse o fortalecerse desde el lado de la parte de la ruta regulatoria, de un modelo de negocio, de una evaluación de la tecnología. Y entonces, pensando en esa idea de poder fortalecer los proyectos para presentarlos ya sea a las farmacéuticas mexicanas que conforman INCIDE o a posibles inversionistas, es que se evolucionó esta iniciativa de Booster que lanzamos por primera ocasión el año pasado, donde justamente lo que queremos es decir, a ver, queremos escautear estas tecnologías en salud que están siendo desarrolladas, y te podemos ayudar justamente a fortalecer tu propuesta de investigación, agregando, fortaleciendo la parte de mercado, regulatoria, médica, financiera, de evaluación de la tecnología, que te permitan enfrentarte de manera más exitosa a una farmacéutica o a un fondo de capital de riesgo, ya sea para obtener financiamiento o para negociar financiamiento o transferencia. Eso es más o menos la historia. Muchas gracias, Alejandro. Y la edición pasada y esta edición se están llevando a cabo con New Genesis. ¿Cómo surgió esta colaboración? Bueno, la iniciativa es, digamos, ambiciosa en el sentido de que no nos estamos quedando solamente en el ámbito mexicano, sino que la pasada edición contó con propuestas de más de 10 países de Latinoamérica y este año estamos yendo por más. Por lo cual necesitamos también colaborar con otras agencias que nos ayuden a organizar y a evaluar los prospectos. En su momento hicimos también como convocatoria, analizamos diferentes propuestas de diferentes grupos gestores de innovación y seleccionamos a New Genesis, que ya había tenido experiencia, digamos, en formación de fondos y que habían gestionado recursos, digamos, de manera nacional en diferentes países. Entonces nos convenció mucho la propuesta, hicimos con ellos un acuerdo para justamente poder ir más allá de las fronteras mexicanas y estar tocando la puerta de más investigadores. Fue una buena colaboración, nos ayudaron, digamos, en un tiempo corto a organizar, a juntar, a evaluar, y pues es parte de la iniciativa, estas colaboraciones. Y creo que pues nos ha dado mucha relevancia en otros países de América Latina porque estamos constituyendo este foro como uno de los principales para temas de salud. Hay fondos, digamos, detrás que pueden ser de varios millones de dólares que pueden estar apoyando las innovaciones, y por eso creamos este escaparate grande a nivel internacional. ¿Fueron 14 startups las que se apoyaron en la primera edición? Sí, llegaron cerca de 70, de esas, digamos, que pasaron los filtros de maduración, de estructuración de proyectos, 14 que cursaron el programa de maduración y culminaron en sesiones de presentación de proyectos ante inversionistas.
Y finalmente de esas 14 que recorrieron todo el camino, 5 de ellas reciben algún tipo de financiamiento o codesarrollo, lo cual es muy bueno, una tasa del 33%, digamos, de éxito. Y bueno, a los otros les ayudó a dar más sustento y bases a cómo presentan los proyectos, y esperamos que también en el futuro sigan madurando la tecnología para que puedan también ser merecedores de financiamiento de otras fuentes. Es decir, estas startups siguen en preparación, se les está dando seguimiento, ¿no? Hay algunas que, digamos, han seguido ellos con sus proyectos que lograron con el impulso, digamos, del financiamiento seguir madurando, y digo, a final de cuentas, eso es algo de lo bonito del programa. Nosotros no Ajá. somos inversionistas pasivos, sino que estamos muy diligentemente viendo cómo va progresando la tecnología, ¿no? Y lo que decía es una vinculación aprovechando el expertise y el conocimiento para no solo te doy dinero, sino también conozco el mercado al que quieres ir y te voy a ir dando recomendaciones de cómo ir estructurando o tu dossier o el producto o tu marketing para que sea lo más exitoso, porque a final de cuentas invertí dinero, espero en algún momento regresar, que se regrese, pero te voy a ayudar para que eso sea más fácil. Así es. Diego, me gustaría ahondar un poquito ya en esta convocatoria que están lanzando en CIDE Pharma HealthTech Booster 2025. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes pueden participar? Que nos platiquen un poquito sobre la convocatoria. Claro, la convocatoria está abierta hasta el 19 de septiembre. La pueden encontrar en nuestras redes sociales o en cualquier buscador poniendo INCIDE Booster. En esta página podrán encontrar detalles de la convocatoria, en los formularios para poder inscribirse. Está abierto a innovadores, emprendedores, empresas de base científica y tecnológica que tengan algún producto relacionado a la salud. No está limitado, digamos, a moléculas químicas, pueden ser biotecnológicas, pueden ser dispositivos médicos, pueden ser soluciones digitales, puede estar enfocado a mercado de salud animal, puede estar enfocado a salud humana. Estamos abiertos a escuchar cuáles son los campos de interés de los diferentes innovadores, emprendedores, para recibir estas propuestas. Ahorita, digamos, el proceso es ir a las páginas, registrarse, y a finales de mes de septiembre se darán a conocer quiénes fueron seleccionados para poder luego en octubre empezar con el programa. Alejandro, no sé si quisieras tú también complementar esto sobre la convocatoria. Tienes el micrófono apagado, Alejandro. Perdón, muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Básicamente pueden participar cualquier persona, es muy flexible en ese sentido. La convocatoria pueden ser investigadores, pueden ser profesores, pueden ser emprendedores que ya tienen, no tienen la startup constituida. Entonces, en temas de figuras jurídicas no hay ninguna limitante, cualquier persona puede participar. En realidad, lo que estamos buscando son esos desarrollos tecnológicos en salud. Como parte de lo que aprendimos en la convocatoria, el año pasado cuando lanzamos la convocatoria la pensamos para básicamente pensando en la posibilidad de levantar capital, de constituir una startup, hacer company building, madurar la tecnología y eso, ¿no? Y tener, digamos, un equipo emprendedor. Pero, y en etapas tempranas, eso fue como Sí. lo que diseñamos el año pasado. Y de estas cerca de 70 propuestas que recibimos, nos encontramos que algunas estaban en TRL ya muy avanzados, teníamos unas que ya habían hecho su proceso de pre-IND ante la FDA para ya iniciar investigación clínica en humanos. Teníamos un proyecto que incluso ya tenía un registro sanitario otorgado y que lo que buscaba era modificar o ampliar ese registro sanitario ya existente. Y algunos más que hacer la parte de emprender y constituir una startup, en realidad lo que estaban buscando era licenciar o transferir su tecnología. O sea, yo soy un investigador SMI 3 en
Sistema Nacional de Investigadores y además tengo la plaza más alta y los incentivos más altos dentro de mi universidad o mi centro de investigación, y no tengo ganas ya en este momento de comenzar una etapa de mi vida de quiero ser empresario y construir una empresa desde cero, y ahora aprender de temas legales, financieros, recursos humanos, manejo de equipos, logística, pagar impuestos. O sea, no, yo soy investigador y quiero seguir siendo investigador. Entonces, con eso en mente es que este año la convocatoria se modificó y ahora tenemos 3 modalidades. Tenemos una primera modalidad donde buscamos desarrollos en etapas muy, muy tempranas. Ustedes nos digan, a ver, mira, tenemos esta small molecule, o este biotecnológico que en las pruebas preliminares preclínicas, in vivo o ex vivo, parece que tienen una actividad terapéutica interesante, ¿no? Pero no tengo idea de cuál es el tamaño del mercado, no sé cuál es la ruta regulatoria, en términos de propiedad intelectual apenas vamos a ingresar la solicitud, o ya la ingresamos pero recientemente y apenas está en el examen de forma. Vamos, si estás en esa situación muy, muy, muy temprana, decimos, ok, hay una modalidad para ti, puedes participar en el programa. Y ya tienes algo más avanzado y ya tienes, por lo menos ya estás en la fase de revisión de fondo de tu propiedad intelectual, ya tienes una startup constituida, ya eres el dueño, tienes la propiedad intelectual, está a tu nombre, y lo que quieres es levantar capital para comenzar a construir un equipo que se dedica de tiempo completo a llevar el emprendimiento al siguiente nivel. Entonces ahí tenemos otra modalidad posible. Y tenemos una tercera modalidad donde lo que se busca no es constituir una startup y hacer un emprendimiento desde cero, sino más bien esta parte de poder licenciar o transferir la tecnología. En este caso también pueden ser desarrollos en etapas tempranas, pero aquí sí vamos, digamos, teniendo los requisitos un poco, la vara más alta, ¿no? Aquí sí ya necesitamos que la propiedad intelectual ya esté concedida, que la ruta regulatoria esté clara, ¿no? De preferencia que la investigación preclínica haya sido hecha por un tercero autorizado por COFEPRIS, que los protocolos se hayan seguido con un comité de ética e investigación que tenga vigente su registro, que la startup o la figura jurídica esté lista para entablar un proceso de negociación de un posible licenciamiento o transferencia de la tecnología. Entonces, esta vez tenemos estas 3 modalidades distintas en las cuales se puede participar y, digamos, típicamente en estas convocatorias siempre decimos una modalidad como para TRLs tempranos, TRL 3 o 4, luego una para intermedios y una para TRLs más avanzados. En el caso de salud sabemos que es muy difícil que encontremos en las universidades, en los centros de investigación, en los institutos nacionales, desarrollos que ya estén en fase 2 o fase 3 o que ya estén en la parte de obtención de su registro sanitario, porque generalmente los recursos que se requieren para llevar a cabo esas fases de investigación sobrepasan por mucho el presupuesto público o incluso de una universidad privada, ¿no? Sabemos que un desarrollo de la nada, un biotecnológico a precios de Estados Unidos, que puede tomar entre 8 y 15 años y que puede costar entre 500 y 1.500 millones de dólares, entonces ninguna universidad o centro público de investigación tiene la capacidad de financiar ese tipo de proyectos. Entonces puede ser desde etapas tempranas, pero sí necesitamos que el andamiaje legal, jurídico, regulatorio vaya siendo más robusto si lo que quieres es ya licenciar o transferir su tecnología, aunque esté en una etapa temprana, a la industria farmacéutica. Entonces, esas son las 3 modalidades que estamos contemplando este año en la convocatoria. Alejandra, dentro de los beneficios, como ya te comentaba Diego, es acceder a un programa de capacitación de 8 semanas que tiene un contenido de 60 horas y además la posibilidad de tener sesiones de mentoría con los miembros de la industria, ¿no? Y la idea es que durante este periodo de formación podamos establecer los documentos necesarios o la información necesaria, ya sea para ir con inversionistas
y hacer una propuesta de negocio que haga sentido para ellos, o poder iniciar un proceso de negociación para una posible licencia o transferencia de tecnología a un usuario final. Y finalmente, permíteme con esto termino, Alejandra, sobre el tipo de proyectos. Obviamente, Fundación Incide, al estar constituida por empresas farmacéuticas, tenemos una preferencia por el desarrollo estricto de small molecules o de productos biotecnológicos, aunque también puede ser temas relacionados con nuevas formulaciones, puede ser mecanismos de drug delivery, ¿no? Todo muy relacionado a la industria farmacéutica, pero también este programa nos da la oportunidad de extender el alcance de las farmacéuticas y poder ir hacia otras áreas de la salud que pueden ser interesantes, como pueden ser métodos de diagnóstico, dispositivos médicos, lo relacionado con e-health, ¿no? Tecnología hospitalaria. Entonces, digamos, cualquier proyecto relacionado con salud es factible de ser seleccionado por el programa para llevar este proceso de incubación o preparación para una negociación de licenciamiento. Sí, Alejandro, pues me gusta mucho esto de que hayan incluido tecnologías en etapa temprana, porque pues es en las etapas en las que la mayoría de los centros de investigación estamos con nuestros proyectos en ese sector, ¿no? En un TRL3, en un TRL4, ¿no? Y muchas veces no avanzamos precisamente, como bien lo comentabas, porque pues se requiere una gran inversión para desarrollar ese tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, el acceso a esta capacitación tan valiosa pues permite identificar de manera temprana pues el potencial de mercado que pudiera llegar a tener ese desarrollo tecnológico, ¿no? Me gustaría, antes de pasar a la siguiente pregunta, comentarles que ahorita voy a abrir espacio para preguntas y respuestas. Pueden dejar sus preguntas en el chat o pueden ir levantando la manita y pueden hacer su participación, abrir su cámara, abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente. Y bien, Alejandro, sobre el proceso de selección de los proyectos, no sé si nos puedas platicar un poquito cómo va a ser este proceso, quiénes van a ser los evaluadores y qué aspectos pues se van a considerar. Claro, sí, con mucho gusto, Alejandra. Sin lugar a dudas, la evaluación es un tema interesante de todo tipo de estas convocatorias. En 10 años que tuve la oportunidad de colaborar en CONACYT, esta parte de los procesos de evaluación siempre era un reto interesante, en algunos casos porque el número de propuestas que recibes son muy elevadas, ¿no? En el programa de la educación llegamos a tener 5,000 proyectos por convocatoria y cada uno le asignábamos 3 evaluaciones, pues tenemos que hacer 5,000 evaluaciones en un periodo corto de tiempo, y eso constituye un reto, ¿no? Acá, en el caso de Booster, lo que decidimos fue hacer algo interesante, es que dijimos, a ver, parte de la riqueza de este programa, no algo que distingue a Booster de otras ofertas de incubación para nuevas empresas de base científica, tecnológica o Deep Tech, es que nosotros somos el programa que te puede conectar con estas 8 empresas farmacéuticas. Entonces, pues los que conocen el mercado son ellos, ¿no? Claro. Sí. Entonces dijimos, bueno, a ver, si necesitamos evaluar la parte regulatoria de los proyectos, pues pidámosle a un experto del área regulatoria de alguno de nuestros asociados que nos ayude, ¿no? Necesitamos la opinión de un médico, ¿no? Entonces, alguien del área médica de alguno de nuestros asociados. El tema de propiedad intelectual, ¿no? Necesitamos un experto en propiedad intelectual de uno de nuestros asociados. Luego, ¿y esto cómo va a llegar al mercado? ¿Cuál podría ser la ruta de comercialización, de distribución de este medicamento, tratamiento, método de diagnóstico, dispositivo? Y bueno, pues vamos con el área de business development. Entonces, lo que hicimos fue constituir una comisión intradisciplinaria de estas áreas relevantes, propiedad intelectual, área médica, área regulatoria, área de investigación y desarrollo, área de business development, de las distintas empresas que conforman Fundación Incide, y ellos son quienes revisan los proyectos, ¿no? Así nos reunimos como al estilo comité de evaluación de la CECITI, con estos expertos de la industria farmacéutica,
y ellos son los que evalúan los proyectos, ¿no? Para dar tanto certeza científica como regulatoria, comercial, legal, financiera, y en cierta medida, al ser seleccionado por el programa, lo que obtienes es una primera validación de posible interés de al menos uno de nuestros asociados. Quiero decir que al menos una de las 8 empresas que constituye Fundación INCIDE considera que si el proyecto logra lo que se propone, entonces podría ser una propuesta de negocio interesante para ellos, ya sea para invertir, para hacer algún acuerdo de co-desarrollo, para comprar la tecnología o hacer un acuerdo de licenciamiento o transferencia. Entonces, este proceso de selección creemos que es una de las fortalezas y de las particularidades importantes de la convocatoria de Pharma del Tech Booster 2025. Oye, Alejandro, y mira, estaba revisando la convocatoria, pero me quedó la duda. Se habla de, ¿son 15 proyectos los que se van a seleccionar o 15 participantes? Y también se habla de la conformación de equipos. Entonces, ahí un poquito si nos pudieras aclarar, ¿son 15 participantes? ¿15 proyectos? ¿Cómo va a ser esta selección? 15 proyectos. Por ejemplo, el año pasado, un participante tenía un par de proyectos. Ok. Entonces, estamos hablando de proyectos en particular, no si tienen más de una tecnología o si su tecnología puede tener un par de aplicaciones, ¿no? En áreas terapéuticas, entonces pueden someter más de un proyecto si es que así lo consideran. Y el número es, digamos, tenemos cierta flexibilidad, ¿no? A diferencia de una convocatoria pública donde el tema del cumplimiento de la normatividad no es opcional y hay cero flexibilidad en la aplicación de la misma, por tratar de, obviamente, recursos públicos. En nuestro caso, al ser recursos privados, tenemos una mayor flexibilidad y digo, si hubiera un proyecto muy bueno y decimos, si en vez de 15 seleccionamos 16, no pasa nada, ¿no? Entonces, tenemos cierta flexibilidad. Ok, entonces son 15 proyectos. Bien, tengo por aquí otras preguntas, pero voy a dar espacio a preguntas de los asistentes. Juan, no sé si me puedas apoyar, no sé si hay preguntas en el chat o si alguien tiene arriba la manita. No tenemos ninguna pregunta hasta el momento. Quedó todo muy claro. Ok. Bien, si tienen alguna duda, por César favor. tiene una pregunta. Ah, ok. Si le pueden abrir el micrófono. Listo, adelante, César. Puedes abrir tu micrófono. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos César. días, sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, mi intervención es un poco diferente al motivo de la reunión. En mi caso, no represento un producto que quiera madurar, sino represento una empresa 100% mexicana que ofrece líneas de maquila para dispositivos médicos. Contamos con certificación 13485, 241 y 9001. Y mi pregunta es, ¿hay alguna forma de ser parte de la red? O bueno, no sé cómo colaborar incluso para ustedes. Hemos trabajado diversos proyectos y justamente hacemos esto, ¿no? Maquilar y escalarlos tecnológicamente. Claro que sí, César. Te vamos a colocar en el chat las diferentes formas como nos puedes contactar vía correo electrónico, algunos datos de contacto y demás. Y encantado de poder directamente contigo. Yo soy el encargado de la parte de empresas, entonces podemos platicar sin ningún detalle. Muy bien. Bueno, pues un gusto. Gracias. Un gusto, César. Gracias. Ahí un comentario, digamos. Ahora el programa INCIDE Booster es para prepararlos para este proceso de levantamiento capital, para una posible transferencia de tecnología. Si una de las startups logra levantar capital, seguramente entonces
ese capital en algún momento va a requerir servicios especializados. Puede ser servicios de investigación preclínica, investigación clínica, renta de cuartos limpios, adquisición de consumibles, equipo de investigación, o esta parte que tú ofreces de la posible fabricación, el prototipo o ya de unos primeros lotes del dispositivo médico. Entonces, escríbenos un correíto, también ahí te dejé en el chat el correo de INCIDE, y es bueno tenerlos en la mira como posibles proveedores para los proyectos que logren exitosamente o levantar capital o negociar una transferencia. Sí, claro, la verdad es que es sumamente importante, o mejor dicho, interesante, y si hay una forma de participar, pues con todo gusto, ¿no? Entonces, me quedo con estos contactos, yo les escribo más adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Alejandro, yo quisiera ahondar un poquito en la capacitación. Son 8 semanas con más de 60 horas de formación. Esta capacitación la lleva a cabo New Genesis. Son sesiones en línea. ¿Es así? Algunas las lleva New Genesis, otras se llevan a cabo por parte del personal de las empresas, lo cual creo que también da cierta riqueza al programa, ¿no? Porque no es nada más la capacitación en abstracto, sino también con las vivencias y experiencia que hayan tenido ya en el rubro de salud, y pues eso puede ayudar a dar mucha dimensión de cómo tomar una mejor decisión o los pasos a seguir. Sí, lo que buscamos son expertos en la materia. Digo, cuando es algo estrictamente farmacéutico, lo hacemos con los expertos de las empresas que conforman INCIDE, pero en algunos otros casos, pues recorrimos a expertos en la materia. Por ejemplo, el año pasado, el módulo de propiedad intelectual nos ayudaron los colegas del despacho Fuentes Carrasco, ¿no? Para la parte de investigación preclínica nos ayudó Anet de EPIC CRO. Para la parte de investigación clínica nos ayudaron ahí los colegas de Avanzante. Entonces, dependiendo de la temática, vamos trayendo a los expertos que consideramos que tienen un perfil más ad hoc en la materia, y eso depende mucho del perfil de los proyectos que al final seleccionamos para cursar el programa. Ok, muy bien. Tiene levantada la manita Claudia Hernández del CICESE. Si le pueden abrir el micrófono. Adelante, Claudia. Adelante, Claudia, gusto saludarte. Alejandra, hola, muy buenos días, qué gusto. Hola, Alejandra, siempre un gusto ¿Qué saludarte. tal? Hola. Muchas gracias por el espacio. Muy concretamente, la pregunta muy natural en nuestro caso es, como somos centro de investigación, si hay algunos desarrollos que tienen potencial, resultados de investigación bastante relevantes con potencial. No todos están encaminados a la parte de, no encaminados, algunos sí están encaminados hacia emprendimiento, pero todavía no son emprendimientos. ¿Estos pueden participar? Es decir, todavía no son startups, son iniciativas de emprendimiento con potencial. Sí, sin ningún problema, pues ahí irían a esta primera modalidad muy temprana. Por ejemplo, el año pasado uno de los proyectos que seleccionamos era una tecnología del CICESE, del doctor Lisiada, si no mal recuerdo, que ya tenía la propiedad intelectual del CICESE e hizo un acuerdo de licenciamiento con una startup que se llama Narval. Tenían ahí un proyecto de anticuerpos monoclonales quiméricos utilizando anticuerpos de tiburón, con una tecnología donde el propietario, el titular de la patente es el CICESE. Pero en otros casos, por ejemplo, tuvimos 2 proyectos de la UNAM y uno de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde participaron con el proyecto como la universidad, y luego lo que hicimos durante el programa es que constituimos una startup donde los founders son los investigadores que son los titulares de la patente. Logramos que la UNAM y la Universidad Autónoma de Querétaro le licenciaran la tecnología a la startup, y luego la startup es la que levanta el capital. Pero ahora con esta nueva modalidad que estamos abriendo de licenciamiento o transferencia de tecnologías, entonces no sería obligatorio crear la startup, sino que podríamos hacer directamente el proceso de negociación entre la empresa que pudiera estar interesada y el centro de investigación. Entonces, todas las posibilidades están abiertas. Que es parte,
justo de lo que se aprendió en el curso, ¿no? Que para a veces madurar la tecnología sí se tiene que constituir una entidad pues legalmente reconocida para pues la teneduría de derechos, de propiedades que son necesarias para dar los siguientes pasos. Entonces creo que es parte de justamente los beneficios del programa. Una pregunta, en este caso, ¿hay algún requerimiento, digamos, o requisito de que los participantes tengan o sea, se puede hacer como modal individual o tiene que ser un equipo de colaboradores? Pensando en un modelo Novi, ¿no? Por ejemplo, que sí es muy útil porque hay un mentor de negocios, está el experto técnico y está, digamos, el emprendedor, ¿no? En este caso, la convocatoria INCIDE no requiere un equipo de ese, digo, no hay problema, pero nada más para tenerlo controlado. No hay un requisito específico, como bien mencionas, obviamente, digamos, cuando estás en etapas muy tempranas, todo inversionista de capital de riesgo te va a decir que en lo que decide invertir más que en la tecnología es en el equipo. En el equipo, totalmente. Entonces, en la medida en que vayamos teniendo un equipo de trabajo que conjunta diversas habilidades, ¿no? Que no es solo la parte tecnológica, sino también la parte de negocio, la parte regulatoria, eso va fortaleciendo la propuesta. De repente decimos, oye, somos 15 biólogos, todos tenemos doctorado en biología marina, está muy padre, pero a lo mejor sería mejor tener 2 doctores en biología marina y alguien con el apoyo de la Oficina de Transferencia de Tecnología que les pueda ayudar con el proceso de gestión y desempeñamiento de la tecnología, más alguien que a lo mejor ya tiene experiencia en el mercado y nos puede ir conectando los primeros clientes, haciendo validaciones en el mercado de lo que están desarrollando, pues eso va fortaleciendo su propuesta. De acuerdo, muchas gracias, doctor Alejandro, muchas gracias, doctor Diego. Pues de mi parte sería todo y gracias por la iniciativa y por invitarnos, Alejandra, muy amables. Gracias, Claudia. Alejandro, me gustaría preguntarte sobre la formalización, o sea, aquellos que ya sean seleccionados, ¿cómo se formaliza su participación en el programa y si hay algún compromiso de alguna naturaleza de la propiedad intelectual que llegara a generarse? Entiendo que no se debiera porque es básicamente darles capacitación, ¿no? Pero si nos pudieras hablar un poquito sobre eso, sobre ese punto. Sí, ahí también fue de los cambios que implementamos respecto a la convocatoria del año pasado. El año pasado, básicamente, lo que decíamos es que si lograbas levantar capital de los inversionistas que nosotros te presentábamos, entonces había ahí un success fee y había distintos tramos dependiendo del monto de capital que ibas levantando. Y eso fue como lo estructuramos el año pasado. Y esta vez decidimos implementar un cambio, nos fuimos como a lo seguro y vamos a hacer lo mismo que hace Y Combinator, que hace 500 Startups o cualquier otra incubadora de negocios internacionales. Y básicamente es que ahora vamos a tomar un porcentaje de equity de la startup que se conforme o del acuerdo de licenciamiento de transferencia, que básicamente va a ser un 3% de equity. Se está tomando. Creemos que es una comisión bastante competitiva, digamos, algunos otros modelos, por ejemplo, Gridex, que está invirtiendo fuertemente en empresas de base científico-tecnológica de biotecnología, ellos que invierten $250,000, pero te piden el 25%, ¿no? Nosotros básicamente vamos a tomar un 3% de equity a través de alguna nota cooperativa. Y ahí en cada caso veremos si puede ser un SAFE o si puede ser un KISS o algún otro instrumento financiero que por el momento es solo una promesa de convertirse en acciones de la empresa si algo sucede. Si algo sucede, ese algo que sucede es si levantas capital. Ok, muy bien. No sé, Juan, si tengamos alguna pregunta de los participantes. No tenemos inquietudes ya por parte de los participantes. Alejandro, Diego, pues finalmente, ¿qué mensaje les darían a aquellos emprendedores o investigadores que están dudosos en participar para que se animen? Yo diría que no hay nada que perder, al revés, hay mucho que ganar, que se animen.
Si hay dudas de si paso o no, pues lo más fácil es que nosotros les digamos y les vamos a dar una retroalimentación de qué hubiera sido lo necesario para poder competir. Entonces eso también da una retroalimentación de cosas que son importantes, ¿no? Entonces creo que en el programa puede haber mucho apoyo, puede haber estas opciones de vinculación, no solamente con las compañías, sino también con el network de innovadores con los que estarán interactuando en los cursos. Y pues vamos, esto es importante para la construcción de este ecosistema de innovación que creo que todos aquí queremos, que la red OTT está empujando. Y pues que a poco tiempo, no lo duden, métanse a la página, vean la convocatoria y esperamos con mucha ansia la participación de muchos innovadores y emprendedores. Entonces, reiterando las fechas, tenemos hasta el 19 de septiembre. Correcto. Correcto. Yo solo complementaría lo que ya mencionó Diego con que lo importante, lo satisfactorio que puede ser más allá de la obtención de financiamiento es poder ver que el trabajo de su investigación se convierte en algo que resuelve un problema de la vida real. Si ahora más pacientes tienen opciones de tratamiento de innovadores gracias a la investigación que estamos realizando durante mi carrera como investigador en universidades. Creo que esa satisfacción no te la da ningún otro elemento. Es importante, pero la posibilidad de resolver problemas de la vida real con tu trabajo de investigación. Así es. Juan, no sé si tengas alguna pregunta. No, ninguna pregunta y pues agradeciendo muchísimo a nuestros participantes para pasar al siguiente segmento. Gracias, Juan. Muchas Bien, gracias. pues agradecerles a Alejandro, Diego, por el tiempo. Entonces, antes...